Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Bienvenidos chicos, buenas tardes. En el día de hoy vamos a dar el curso de química de 12º grado. Mi nombre es Yaruselki Ruiz y vamos a estar hablando sobre el estado gaseoso. Ok. Chicos, ¿cómo ustedes creerían que podríamos introducir este huevo dentro de la botella? ¿Entraría? ¿Qué técnica podríamos utilizar para introducirlo? Ok. Esta pregunta la podemos resolver en unos momentos. Acompáñenme, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Bien, para iniciar nuestra clase, vamos entonces a definir qué son los gases. Los gases son aquellas sustancias que se encuentran en estado gaseoso a temperatura y presión normal. ¿Ok? Así de sencillo. Ahora, ¿cómo nosotros entonces podemos observar un gas? Supongamos que tenemos un globo lleno de helio. Eso es lo que nosotros vemos. Un globo lleno de helio, bien bonitos los globos. Luego entonces vamos a ver cómo se encuentran ahora esas partículas del helio dentro del globo. Se encuentran de esta manera. Yo tengo muchos átomos de helio dentro del globo que se encuentran pues allí contenidos. Eso es lo que sucede dentro de este globo, o sea que sería mi nivel nanoscópico. Recuerden que el nivel nanoscópico pues es aquello que nosotros no podemos ver, pero que tratamos de representar lo que ocurre a nivel macroscópico, o sea, a lo que vemos. Y por último entonces, pues tenemos el nivel simbólico en el cual entonces representamos el helio con el símbolo como tal. Bien. Ahora, sabiendo esto, vamos a hablar un poco sobre las propiedades y características de los gases. Los gases no poseen forma ni volumen definidos, es decir, ellos van a adquirir todo el espacio que esté disponible. Por ejemplo, en un globo aerostático, pues él va a ocupar todo ese espacio, o como lo vimos hace un rato o hace un momento, el globo que se encuentra lleno de helio. Otra propiedad de los gases es que son altamente compresibles. Nosotros en nuestra vida diaria podemos ver tanques de helio, los tanques de nitrógeno, el nitrógeno que ahora últimamente se utiliza en la gastronomía, tanques de dióxido de carbono, o sea que ellos son altamente comprimibles. Su densidad es pequeña en comparación a los de los líquidos y los sólidos, y se mezclan espontánea y totalmente unos con otros. Nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, un frasco que se encuentra con un tipo de gas y al abrirse se mezcla rápidamente con las moléculas del aire que se encuentran en la parte exterior. O sea que ellos se mezclan rapidísimo. Bien, ahora, estas propiedades o estas características se deben en parte a lo que es la teoría cinético-molecular de los gases. Entonces vamos a ver por qué ellos tienen ese comportamiento. Bien, uno de los enunciados de la teoría cinético-molecular es que nos dice que las partículas de los gases son extremadamente pequeñas y se encuentran a distancias muy grandes. Ejemplo, aquí vemos algunas partículas de los gases que se encuentran a distancias grandes y son muy pequeñas. Claro, son más pequeñas en comparación a otras. Ahora, otro enunciado de la teoría cinético-molecular es que las partículas de los gases se mueven de forma continua, rápida, al azar y en todas las direcciones. Por eso que nosotros podemos observar aquí que se mueven rápidamente y en forma continua. Una característica del estado gaseoso es que sus partículas siempre están en constante movimiento, a diferencia de líquidos y los sólidos. No existen fuerzas de atracción o repulsión significativas entre ellas y por eso el movimiento que las caracteriza. Ok, las colisiones son perfectamente elásticas. ¿Qué
¿Qué quiere decir eso? Que cuando ellas chocan unas con otras, no hay intercambio de energía. Entonces, eso significa perfectamente elásticas, que no va a haber intercambio de energía. Su choque va a ser rápido, pero sin intercambio de energía. La energía cinética media es la misma en todos los gases a la misma temperatura y varía proporcionalmente. O sea que a medida que yo voy aumentando la temperatura, el movimiento de las partículas también aumenta. Por ejemplo, si aquí yo tengo una temperatura baja, el movimiento es el menor que al yo aumentar la temperatura. Si observamos y comparamos, acá hay mayor movimiento que al inicio, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y de eso pues dependen algunas de las leyes que vamos a ver el día de hoy. Ok, para entonces nosotros hablar un poquito más allá del estado gaseoso, tenemos que hacer un pequeño recorderis de las magnitudes que vamos entonces a hablar el día de hoy. Bien, vamos a utilizar la presión, que la presión en este caso pues la atmosférica es o se define como aquella fuerza que ejercen los gases de la atmósfera sobre la Tierra. En el sistema internacional la vamos a medir en pascales, aquí está la simbología, y aquí entonces tenemos la representación de algunas unidades de medida que se utilizan para medir la presión, como el milímetro de mercurio, el torr y las libras por pulgadas cuadradas, que son el PSI. Por otro lado tenemos entonces la temperatura, que es la medida de calor de un cuerpo. En el sistema internacional vamos a utilizar el Kelvin, pero también entonces nosotros utilizamos los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Y por último entonces tenemos el volumen, que lo representamos en litros, pero también entonces lo vamos a medir en mililitros, metros cúbicos, centímetros cúbicos y galones. Bien, les hago esta aclaración porque estas magnitudes influyen en lo que es el comportamiento de los gases. También tenemos que tener presente las unidades de conversión con las que trabajamos en estas diferentes magnitudes. Haciendo un poquito de repaso, aquí les presento entonces las distintas conversiones en atmósferas, milímetros de mercurio, torr, pascal y en PSI. Ustedes pueden buscar eso en cualquier libro de química, también en internet hay tablas de conversión en donde usted pone la unidad que desea y lo puede hacer rápidamente. Hay algunas calculadoras que también vienen ya con los códigos para que usted haga las transformaciones y les ayudan entonces a trabajar. También existen algunas tablitas, ustedes también la pueden hacer, la pueden sacar para que ustedes mismos hagan sus conversiones. Por acá. Ok, por acá entonces tengo las de volumen para convertir de litros a metros cúbicos, mililitros y galones. Recuerden que los mililitros entonces son equivalentes a centímetros cúbicos. Y para convertir entonces a temperatura, las conversiones de temperatura, entonces tenemos ahí arriba para convertir a Kelvin, a Fahrenheit y entonces grados Celsius. A manera de repaso, entonces vemos esto. Bien, ahora vamos a empezar con las leyes de los gases. Iniciamos entonces con la ley de Boyle, que fue propuesta por Robert Boyle, que era un físico irlandés, para el año de 1662. Él propuso que a temperatura constante, el volumen que ocupa una muestra de gas es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Qué me quiere decir eso? Eso de inversamente proporcional a la presión. ¿Qué me quiere decir eso? Que a medida que aumenta entonces la presión, el volumen disminuye. Observen esta pequeña gráfica que les tengo aquí. A medida que aumenta la presión, el volumen va a ir disminuyendo y viceversa. Por eso es que es inversamente proporcional. Entonces, para representar la ley de Boyle, vamos a utilizar esta formulita que está aquí. P1 por V1 es igual a P2 por V2. Corregimos ahí. P2 por V2. Ok. Bien. Algunas aplicaciones de la ley de Boyle la podemos representar cuando nosotros aspiramos y expiramos. Entonces, en la respiración nosotros lo podemos observar. Por ejemplo,
Cuando nosotros expiramos, es decir, cuando va saliendo el aire de los pulmones, en la cavidad pulmonar, entonces aumenta la presión porque el volumen pues está saliendo. Otra aplicación de la ley de Boyle la encontramos en las bolsas de aire. Recuerden que los autos tienen un sensor de cuando hay algún choque, entonces las bolsas van a salir disparadas. Y por último, entonces, en la bomba que utilizamos para los neumáticos, por ejemplo, los de bicicleta. Entonces, aquí encontramos esta aplicación de la ley de Boyle. Bien, la siguiente ley que vamos a ver es la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac nos dice que a un volumen constante, la presión que ejerce una muestra específica de gas es directamente proporcional a su temperatura en Kelvin. Muy importante, estos estudios fueron hechos a temperaturas en Kelvin. Entonces, ¿qué significa esto? Que si aumenta la temperatura, entonces también va a aumentar la presión, por eso es directamente proporcional. Si observamos esta grafiquita que está aquí, a X temperatura tengo un movimiento, mientras que a una temperatura 2, donde tengo una temperatura pues más alta, entonces va a haber mayor presión. Aquí ven que hay 2 pesitas, es porque la presión es más grande. Y esto se debe al movimiento de las partículas de los gases, porque el movimiento va a ser más continuo, por lo tanto va a haber más choque, lo que va a hacer entonces que haya más presión dentro del recipiente pues que contiene el gas. Ahora la fórmula es esta que está aquí, P entre T, P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. Algunas de las aplicaciones de Gay-Lussac la podemos ver, por ejemplo, cuando calentamos una lata cerrada. Yo creo que en algún momento, por pura curiosidad, en nuestras casas, nuestros padres han encendido X cantidad de hojas y siempre hay alguien inventor que avienta una lata. De repente usted nada más espera el boom. Entonces esto se debe a la ley de Gay-Lussac. Aumenta la temperatura, aumenta la presión, siempre y cuando la lata esté cerrada. Eso también pasa con las latas de aerosol o de baigón, que usted también caliente. Y lo digo porque en algún momento sé que lo han hecho. Bien, por otro lado también en las palomitas de maíz, cuando nosotros calentamos entonces los granos de las palomitas de maíz, a medida que va aumentando la temperatura, cuando ya el agua que se encuentra dentro del grano de maíz, cuando llega a los 100 grados, ya que es la temperatura de ebullición, va a ir entonces aumentando la presión y llega un momento que ya pues no puede contener más la presión y entonces ¡pum!, explota la palomita. Entonces tiene que ver con esta ley también. Y también nosotros observamos esta ley en las ollas de presión, por eso es que nosotros vemos que las ollas de presión tienen una válvula, esa válvula que libera un gas, porque a medida que va aumentando la temperatura, como esto está cerrado, pues entonces la presión interna aumenta. Ok, ahora yo necesito que ustedes recordemos un poquito de las 3 leyes, porque vamos a ver entonces la ley combinada de los gases. Esta ley pues combina la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. La formulita que nosotros vamos a utilizar es esta que está aquí. La presión inicial por el volumen inicial entre la temperatura inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final entre la temperatura final. Entonces, muy importante recordar que las temperaturas las vamos a trabajar en Kelvin, a menos que el problema nos diga lo contrario. Y esto que está aquí es solamente para recordar las temperaturas y presiones normales, que son 273,15 grados Kelvin, puede ser la presión de una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio, o 760 torres. Eso depende pues con el problema que usted trabaja. Entonces, una vez que hemos visto un poquito más a fondo esta teoría, vamos entonces ahora a resolver algunos problemas de aplicación. Para esto yo necesito que ustedes tengan a mano su lápiz, su borrador, su bolígrafo, un papel donde escribir y muy importante su calculadora. Entonces, para que trabajen conmigo y entonces vayamos resolviendo algunos de estos problemas y ustedes vean cómo entonces aplicar estas leyes.
Ok, veamos el primer ejemplo. Un cilindro de motos de automóvil con un volumen de 400 centímetros cúbicos se comprime a un volumen de 100 centímetros cúbicos a temperatura constante. Si la presión gaseosa inicial era de 1 atmósfera, ¿cuál es la presión final? Bien, cuando ustedes tienen un problema de aplicación, lo importante y lo primero que usted tiene que hacer es leer el problema por primera vez. A veces uno no comprende el problema a la primera vez que uno lo lee, así que uno lo lee nuevamente y trata de analizar los datos que le proporciona. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que vamos entonces a sacar los datos del problema. Vamos a poner aquí datos. Vamos a ver entonces qué datos me da el problema. Dice, un cilindro de motos de automóvil con un volumen de 400 centímetros cúbicos. O sea que me están diciendo que mi volumen inicial es de 400 centímetros cúbicos. Entonces usted aquí pone V1 es igual a 400 centímetros cúbicos. Luego le dicen que todo ese volumen se comprime a 100. O sea que yo voy a comprimir ese volumen de 400 a 100. Muy bien. Ese sería mi volumen 2. Ahora, la temperatura es constante. CNT constante. Ahora, si la presión gaseosa inicial es de una atmósfera, o sea que mi P1 es una atmósfera, ¿cuál es mi presión final? O sea, yo quiero saber cuánto equivale mi presión entonces a 100 grados. Ya desde que a mí me dijeron que la temperatura era constante, entonces yo me voy y relaciono con la ley de Boyle. Entonces vamos a escribir aquí la ley de Boyle que me dice que P1 por volumen 1 es igual a P2 por volumen 2. Entonces aquí aplicamos todo lo que tiene que ver con despeje de fórmulas. Despejamos P2, P1 por V1 entre V2 y reemplazamos nuestros valores en la fórmula. En este caso no vamos a hacer ninguna conversión porque tengo mis volúmenes en la misma unidad y como no me piden una presión específica para dar la respuesta, usted puede dar su respuesta en atmósfera. Así que cero traumas en este caso con respecto a lo que es las transformaciones. Reemplazamos. Mi presión inicial es una atmósfera. Recuerden colocar las unidades por el volumen inicial que sería 400 centímetros cúbicos entre mi volumen final que es 100 centímetros cúbicos. Bien, simplificamos los centímetros cúbicos con los centímetros cúbicos y entonces vamos a ver cuánto es. Cuatro atmósferas. Sin necesidad de usar la calculadora, un problema fácil, un problema sencillo, como yo siempre digo, vamos de menos a más. ¿Vale? ¿Comprendido? Bien, en este caso recordemos que trabajamos lo que fue Boyle. ¿Parece una O? Boyle. Ok, primer ejemplo, check. Vamos, aquí. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ok, suponga que una muestra de 300 centímetros cúbicos de un gas neón a 78 grados Celsius se enfría a 22 grados Celsius a presión constante de salida. Me dicen que P constante. ¿Cuál será el nuevo volumen de la muestra de neón? Repito, suponga que una muestra de 775 mililitros de un gas neón a 78 grados Celsius se enfría a 22 grados Celsius a presión constante. ¿Cuál será el nuevo volumen de la muestra de neón? Sacamos nuestros datos.
tengo un volumen inicial de 375 mililitros a una temperatura de 78 grados Celsius. Ahora tengo entonces que esa presión es constante y que el gas entonces cambia a 22. Yo quiero saber entonces cuánto es ese nuevo volumen. ¿Vale? Entonces ya sabemos que es presión constante. Entonces revisamos nuestras leyes, vemos cuál es la que está a presión constante. Vamos a utilizar la ley de Charles, que me relaciona el volumen con la temperatura. Y V2 entre T2. ¿Ok? Bien, ahora, como les dije hace un rato, no podemos trabajar en grados Celsius, así que tenemos que transformar esos grados Celsius a Kelvin. Y para poder entonces hacer esta transformación, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar 273,15 a los dos para ver cuánto nos da. 78 más 273.15, eso me da 351,15 y acá sería 22 más 273.15, 295,15. Esto ya sería en Kelvin y esto también. Ok, despejamos V2. V2 va a ser igual a V1 por T2 entre T1. Ahora reemplazamos, voy a hacerlo por aquí. Mi volumen inicial es 375 por la temperatura 2, que sería 295,15. Y eso lo vamos a dividir entre la temperatura inicial, 351,15 Kelvin. Simplificamos los Kelvin con los Kelvin y la respuesta me da en mililitros. 375 por 2. Y podemos dejar la respuesta pues en mililitros porque no me lo exige una unidad específica. ¿Bien? Ok. Bien, en este caso vamos entonces a hacer un ejemplo más para concluir. Okay. En este vamos a manejar muchas fórmulas y es muy importante que usted anote esas fórmulas en una ficha o en un papel que usted tenga a la mano a la hora de resolver estos problemas, ya sea que busque algún problema en internet para desarrollarlo o que tenga algún libro a mano o que su profesor de alguna manera le proporcione el problema. Si usted no se sabe las fórmulas, pues tampoco se las aprende de memoria, haga fichas de estudio donde sepa cuál es cuál, hasta que usted continuamente con la práctica pues se la vaya aprendiendo. Vamos entonces a resolver este último problema para poder responder la pregunta inicial que hicimos. Ok, veamos los datos del problema. Un globo de helio tenía un volumen de 8,5 litros en el suelo a 20 grados Celsius y a una presión de 750 torr. Cuando se le soltó, el globo se elevó a una altitud donde la temperatura era menos 20 grados Celsius y la presión era de 425 torr. ¿Cuál era el volumen del gas en estas condiciones? Bien, este problema tiene la característica de que todas las magnitudes se ven afectadas, o sea que todas cambian. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a utilizar la ley combinada. Ok, tengo un volumen inicial de 8,5 litros a una temperatura de 20 grados Celsius y la presión
de 750 torr. Todo eso cambia a una temperatura de menos 20 y a una presión de 425. Entonces yo quiero saber cuánto es mi volumen a esa presión y a esa temperatura. Okay. La presión está en torr, podemos entonces dejarla así. La temperatura hay que cambiarla a Kelvin y el volumen lo dejamos en litro para dar la respuesta en litro porque pues no me exigen la respuesta. Entonces vamos a convertir esto a Kelvin sumándole los 273,15. Aquí sería 293,15. Perdón, este es menos, o sea que aquí es menos 20, 253,15. Recuerden que aquí es negativo. Y por acá entonces 273,15 Kelvin sumamos, aquí sí da 293,15. Ok. P1 por V1 entre T1 es igual a P2 por V2 entre T2. Entonces lo que hacemos es que despejamos V. Eso va a ser igual a P1 por V1 por T2 entre T1 por P2. Okay. Reemplazamos, seguir aquí. Ok, mi presión inicial 750 torr por mi volumen inicial que es de 8,5 litros por mi temperatura final que es 253 Kelvin, 15 Kelvin, entre mi temperatura inicial que es 273,15 Kelvin, 273,15 Kelvin, por la presión final que sería 425 torr. Bien. Ok. Simplificamos aquí los Kelvin, por aquí los torr, para que la respuesta me quede en litros. Vamos a efectuar los cálculos. 750 por 8.5. Ya vemos varios haciendo los cálculos para corroborar que todo esté bien. Bien, y esta es la respuesta, muchachos. Espero que hayan comprendido un poquito más y todo eso. Y ahora vamos a ver entonces qué pasa con nuestro huevo. Atentos a lo que sucede. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un pedazo pequeño de papel en este caso porque mi botella es pequeña. Y vamos entonces a prender un poquito el papel. Cuidado cuando hacen esto en su casa, por favor, bajo supervisión, ¿eh? Esto de verdad no es peligroso. Sin embargo, vamos a trabajar con fuego, pues, así que mucho cuidado con eso. Hay que hacerlo de la manera lo más rápido posible. ¡Wow! ¿Les gustó, verdad? ¿Qué ley podríamos utilizar aquí? Estamos aumentando la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas. Y se acuerdan que yo les dije que cuando aumentaba el movimiento de las partículas producto del calentamiento, aumentaba la presión, ¿verdad? Entonces aumenta la presión y por lo tanto el huevo pues se introduce. Espero que les haya gustado la clase, chicos, me divertí, fue muy interesante. Apliquen los conceptos, traten de buscar problemas de aplicación, en las páginas se les van a dejar algunos datos para que ustedes puedan ingresar y puedan accesar y practicar. Nos vemos en la siguiente clase, muchachos, que tengan un buen día.
Aprende en casa a través de la televisión. Porque me educa presentó Conéctate con la Estrella.